En una finca cercana a la ciudad vivían Charlie y su novia Amelia, una pareja que al pasar por varios años de relación deciden casarse y formar la familia que siempre soñaron. A medida que iban transcurriendo los días, Charlie se dedicaba a trabajar en el campo y Amelia a cuidar del hogar. La convivencia entre la pareja siempre fue armoniosa, hubo comunicación, se brindaban confianza y compartían en familia todas las noches después de largos días de trabajo. Con el pasar del tiempo, cayeron en la monotonía y con ello llegó la falta de comunicación, de motivación, de acercamiento. Su vida sexual cambió. A consecuencia de esto, llegó el distanciamiento. Un día, Charlie se encontró con su amigo Steven y decidieron a dar una vuelta por los alrededores. Charlie le cuenta a Steven que su matrimonio con Amelia ya no es el mismo, ya que siente que no compartían lo suficiente y que nunca tienen tiempo para hablar y compartir como lo hacían antes. Sin embargo, Steven le dice que eso es normal, que trate de hablar con ella y que todo volverá a la normalidad. A pesar del consejo que le dio a su amigo, Charlie decide no hacer nada al respecto. Al cumplir los 50 años de casados, Charlie y Amelia veían cómo el distanciamiento se hacía cada vez mayor. La falta de afecto, de realizar cosas diferentes, de tener relaciones sexuales era menos frecuente en la pareja. Un día, Charlie salió a caminar y vio un letrero que llamó su atención. El letrero decía: "Nunca es tarde para renunciar al amor, terapia de pareja con el psicólogo Botas". Sin pensarlo, Charlie toma el letrero y se dirige a casa para mostrárselo a Amelia y de esta forma rescatar su matrimonio. Al llegar a casa le dice Charlie a Amelia: "Mi amor, mira, esto puede ayudarnos a avivar la llama de nuestro amor". A lo cual Amelia responde: "No lo sé, Charlie, ya estamos muy viejos para eso". Aún así, Charlie le insiste a Amelia y le dice: "Amor, tan solo recuerda cómo lo pasábamos de bien hace unos años, ¿por qué no intentar volver a sentir eso?". Las palabras de Charlie fueron tan convincentes que, a pesar de que creían que estos temas eran para jóvenes y que ya estaban envejeciendo, deciden hacer algo por su relación. Así, Amelia empezó a imaginar qué decirle al Dr. Botas. Se prepararon entonces Charlie y Amelia para asistir donde Botas. Amelia, un poco nerviosa, le pregunta a Charlie: "Amor, ¿crees que el doctor no nos juzgará por querer retomar nuestra sexualidad?". Charlie le responde: "No te preocupes, mi amor, él no nos juzgará. Vamos, conversemos con él, dejemos los prejuicios y verás que todo va a salir muy bien". Al llegar al consultorio, lo recibe el doctor Botas. "Buenas tardes, bienvenidos. Me presento, mi nombre es el doctor Botas. Cuéntenme cuál es el motivo de su consulta". "Doctor, la razón por la cual estamos aquí es porque llevamos 50 años de casados. Sentimos que aún hay cariño mutuo, pero nuestra relación ha caído en la monotonía. Además de que nos sentimos viejos, impotentes, sin ganas de querer hacer muchas cosas. Por ejemplo, ya no hacemos el amor, mis erecciones no son buenas. Amelia no lubrica bien y permanentemente tiene dolores. Doctor, definitivamente creemos que ya no estamos para estos trotes". El doctor Botas les dice: "Entiendo, pero es importante que se tomen un tiempo para reflexionar y disfrutar el uno del otro, para entender los cambios que ambos están enfrentando, tanto a nivel físico como emocional. Deben fomentar su comunicación, fortalecer su confianza y comprender que están en otra etapa de sus vidas. Lo importante es que exista ese deseo y ganas de mejorar para que se sientan bien y haya un mejor disfrute de cada momento". Con respecto al tema de la sexualidad, es importante identificar los cambios físicos, las dificultades que se están presentando para buscar alternativas que les permitan tener una sexualidad activa y placentera. Les propongo revisar cómo están frente a las caricias, sus ratos de intimidad, asombro, descubrimiento. Pues para disfrutar de una vida sexual plena no es necesario ser joven. Lo importante es sentirse bien consigo mismo y con su pareja. Por tal motivo, los invito a que no les dé miedo ni pena expresar lo que sienten y desean para lograr un pleno disfrute de su relación. Terminada la consulta, Charlie y Amelia fueron encontrando alternativas de solución para su situación. Hoy en día son una pareja de adultos felices, han recuperado su confianza, han roto la monotonía y su vida es todo un disfrute hasta lo más mínimo. Es una novedad, un goce. Y ni qué decir sobre su parte sexual, mejoró notablemente hasta el punto de pensar que se sienten todos unos adolescentes en el momento en que la llevan a cabo. Con esta historia queremos recrear lo que sucede cuando llegamos a la edad adulta, sobre todo con la sexualidad, comprender que llegan cambios en lo físico, en lo emocional y que como pareja se pueden identificar. Es clave para definir estrategias que permitan sobrellevar dificultades.
Finalmente se invita a dejar de lado los mitos y vergüenza que produce hablar de la sexualidad en el adulto, pues es un tema que es una necesidad fisiológica primaria de todo ser humano y se debe naturalizar. Solo dependen de las condiciones sociales, de salud y de la decisión autónoma de cada adulto mayor. Algunos consejos que pueden facilitar una mejor intimidad en la adultez son: